Saludos para todos una vez más. Bienvenidos a su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera. Y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hemos estado embarcados en este estudio ya por cierto tiempo y hemos cubierto los capítulos del 1 al 11. Y hoy vamos a estar estudiando sobre el capítulo 12 y lleva como título Persecución en Jerusalén. Vamos a estar cubriendo los versos de este capítulo del 1 al 25 y durante esta transmisión vamos a estar viendo lo que aconteció luego que la iglesia tiene un crecimiento maravilloso y ahora se va a enfrentar no con problemas internos, sino con problemas externos, como lo es la persecución. Comencemos. Lo primero que vamos a ver son los puntos principales. En estos puntos principales vamos a ver, número 1, la persecución de los apóstoles. Número 2, la liberación de Pedro. Número 3, la muerte de Herodes. Y vamos a ver que finalmente va a haber paz para la iglesia. En el versículo 1 dice así: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlo. En esta versión que está exhibiéndose en la transmisión dice: entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlo. Nos vamos a dar cuenta a través del estudio histórico que los relatos de los evangelios y el relato del libro de los Hechos nos presentan a 4 Herodes. En este caso específico, el Herodes que se está refiriendo es Herodes Agripa I. Y Herodes Agripa I no era muy favorecido por los judíos. Y cuando la iglesia entonces comienza a crecer y él ve que los judíos no estaban de acuerdo con este crecimiento y se oponían a la expansión del evangelio, él quiso congraciarse con los judíos y entonces persiguió a los apóstoles y los maltrató. ¿Cuál fue el caso de esta situación que se está dando aquí en el libro de los Hechos capítulo 12? Dice en el versículo número 2 que él tomó a Jacobo, hermano de Juan, y lo mandó a matar a espada, o sea, lo mandó a degollar. Quería congraciarse con los judíos y fíjense ustedes dónde paró en una persecución a los apóstoles y mató a uno de ellos, en este caso a Jacobo, hermano de Juan. Luego de esto, al ver que esto había agradado a los judíos, pues los judíos estaban deseosos de que parara toda esta expansión del evangelio y toda esta proclamación acerca de Jesús. Él también entonces tomó a Pedro y lo puso en la cárcel. Dice la escritura en el versículo 10, el versículo 3, perdón, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Cuando se celebraba la Pascua, luego de eso se celebraba la fiesta de los panes sin levadura y durante este periodo de tiempo no se celebraban juicios ni se podía, por así decirlo, castigar a nadie, no se podía ejecutar a nadie. Y entonces lo que hace Herodes es que pone a Pedro en la cárcel, lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, y lo que él deseaba hacer era ponerlo en un juicio público después de la Pascua. Pedro está en la cárcel y la iglesia mientras tanto está orando por él, pidiéndole a Dios que lo liberte. Ya Pedro
anteriormente había sido libertado 2 veces, esta vez cuando había sido puesto en prisión por el Sanedrín, allá para a principios de la proclamación de el Evangelio en el capítulo 4, y fue liberado por el Sanedrín después de haber sido azotado. Y allá entonces en el capítulo 5, milagrosamente Dios envía un ángel a que libere a los apóstoles, y una vez más es liberado de estar en la cárcel. O sea que es la tercera vez que vemos que Pedro está en la cárcel. Pero en esta ocasión la iglesia, teniendo la fe de que iba a acontecer lo mismo que había acontecido anteriormente, está orando, dice constantemente y fervientemente a Dios por él. Esta palabra constante y fervientemente, específicamente fervientemente, es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús está orando en el Getsemaní, de una manera agónica, de manera que insistentemente, constantemente, fervientemente, la iglesia está orando por él. Y esa misma noche en que Herodes está ya presto para someter a Pedro a juicio, dice la Biblia que Pedro está durmiendo entre los 2 soldados que lo tienen sujetos con 2 cadenas. Lo que se acostumbraba era tener al preso esposado en cadena, y a cada uno de los lados dormían o estaban apostados los soldados, pero en este caso no solamente tenía 2 soldados al lado de él, sino que habían 2 soldados fuera vigilando la celda para que nadie pudiera escapar. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo, y mientras está durmiendo, un ángel le dice, se le aparece, una luz resplandece en la celda y le dice, despiértate, levántate, ponte la sandalia. Y así entonces Pedro lo hace, échate la capa, sígueme. Pedro también lo hace, no se da cuenta de que es una realidad lo que está aconteciendo. Él piensa que es una visión lo que está viendo, pero realmente no es una visión, sino que está sucediendo esto realmente. Y el ángel, luego que llevan a un portón, el portón se abre solo, caminaron unas cuadras y el ángel lo dejó solo. Y entonces es que Pedro se da cuenta que realmente Dios ha enviado a su ángel y lo ha liberado de la cárcel una vez más. Todo esto acontece antes de seguir adelante con la muerte de Herodes. Vamos a ver que Pedro entonces llega al lugar que nos dice la escritura, que es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y cuando llegó allí, él tocó a la puerta, sale y responde una muchacha llamada Rode. Rode le menciona a los demás discípulos que están orando en la casa que Pedro está en la puerta. Ellas no le creen, y al no creerle, pues entonces nos deja a nosotros pensando que estaban orando para que Dios los libertare, pero cuando Dios los liberta, entonces tienen incredulidad. ¿Qué sucede? Ella insiste, van, abren la puerta, se dan cuenta que es Pedro, y Pedro entonces les dice que no hagan ruido, y entonces la escritura de ahí en adelante no nos menciona dónde se va Pedro, pero lo que podemos entender es que se va a un lugar donde se esconde para evitar que entonces lo puedan encontrar nuevamente. Y aquí es donde vamos a ver entonces la muerte de Herodes. Y voy a leer unos versos relacionados con esto. Dice, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque la región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. La situación que se está dando aquí es que Herodes estaba molesto con los de la región de Tiro y Sidón, que
la región de Fenicia. Pero ¿qué pasa? Para que le llegara provisión a estas regiones de Tiro y Sidón, tenían que pasar esas provisiones por esta área superior, entiéndase Cesarea y toda esta área superior, que Cesarea es la capital provinciana de esta región, y las provisiones tenían que pasar por ahí. Y entonces ellos necesitaban ganarse nuevamente el favor de Herodes y acudieron a lo que la Biblia aquí menciona como el camarero del rey, que no es otro que Blasto. Se entiende que tal vez le dieron dinero para que él le diera una audiencia así con Herodes. Y el día en que iban a tener la audiencia, tanto Lucas, que es un escritor muy detallado, como si podemos estudiar tal vez a Flavio Josefo, nos dice que había una celebración especial y Herodes estaba vestido de ropas reales. Cuando comenzó a dar un discurso al pueblo, la gente comenzó a gritarle: voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, compararon a Herodes con Dios. Y entonces Herodes, en vez de darle realmente la gloria al verdadero Dios, pues aceptó esa gloria humana, y nos dice la Biblia que un ángel del Señor lo hirió y Herodes murió comido de gusanos. Hay muchas versiones sobre lo que realmente le pasó a Herodes. Algunas mencionan que fue una enfermedad intestinal y que tal vez tenía unos gusanos que invadieron su estómago de alguna manera y que bloquearon sus intestinos, y que este dolor lo llevó a la muerte. La Biblia no lo menciona como comido de gusanos. Tenemos que entender que fue un castigo de Dios por no darle la gloria a Dios y recibir la gloria a él. Pero realmente vemos que la historia de todos los Herodes fueron historias de hombres completamente malvados, y realmente pues recibieron el castigo de Dios. Cuando esto sucede, vamos a ver entonces en la próxima presentación, el verso 24, nos dice que hubo paz para la iglesia, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Fíjense ustedes que este capítulo comienza con Herodes persiguiendo a la iglesia orando por matando a Jacobo y apresando a Pedro, la iglesia orando por la liberación de Pedro, y entonces da un giro completo, porque entonces vamos a ver la muerte de Herodes y ahora hay paz para la iglesia. La expresión que se utiliza aquí es que la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, y en esta versión que está en la pantalla, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que la iglesia sigue creciendo de una manera maravillosa en toda la región de Jerusalén, en toda la región de Samaria, y se está extendiendo a toda la Palestina, desde el Jerusalén hacia el norte. Y entonces, a pesar de toda la oposición que hay, en este caso por el rey Agripas I, ahora vemos que la iglesia tiene paz. Vamos a ver entonces ahora un verso bien interesante, porque este personaje va a tener una importancia muy relevante cuando comiencen los viajes misioneros de Bernabé y de Pablo, específicamente el primer viaje misionero. Y es que nos dice el verso 25: cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Recuerden que en el capítulo 11 dejamos a la iglesia de Jerusalén con una hambruna, y entonces Bernabé y Saulo van a llevar una donación de la iglesia naciente de Antioquía a Jerusalén, y estuvieron un tiempo ahí, y entonces ahora van a regresar nuevamente a Antioquía y se llevan a Juan Marco. Juan Marco es sobrino de Bernabé, y él se lo lleva a Antioquía,
y como le he mencionado anteriormente, va a tomar una gran importancia en este primer viaje misionero porque viaja con Bernabé, viaja con Saulo, pero cuando están llegando, o más bien cuando llegan al área de Galicia, pues él no quiere continuar con ellos y regresa a Jerusalén, y esto va a causar un desacuerdo muy grande entre Pablo y entre Bernabé, y de eso vamos a hablar ya en los próximos capítulos. Y eventualmente, aunque eventualmente este Juan Marcos, pues no es nada más y nada menos que el que escribe el Evangelio, y va a tomar una importancia para Pablo porque lo manda a buscar y dice que lo lleven porque es útil para él en su ministerio. De manera que vemos aquí entonces muy rápidamente, a grosso modo, un resumen de este capítulo 12, donde una vez más comienza con la persecución de la iglesia, pero vemos entonces que la iglesia es una vez más liberada para seguir haciendo su labor, aunque vemos que otro mártir más, Jacobo, hermano de Juan, en esta ocasión ha sido degollado por el rey Herodes. Y la iglesia de naciente de este siglo primero, más bien finales del siglo, está pasando por la persecución, que es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener en consideración, que puede acontecer, y nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por el Evangelio. Así que en esta ocasión, amados hermanos y amigos, espero que este breve resumen del capítulo 12, que es una catapulta para entrar al capítulo 13 de Hechos y los viajes misioneros de Pablo, donde vamos a ver entonces que Pablo es introducido como el personaje principal, todos sus viajes y la expansión de la iglesia en todo el imperio, con un hombre que escribe 13 epístolas. Es algo muy maravilloso lo que vamos a estar viendo, y hemos querido entonces presentar este último capítulo de la primera parte del libro de los Hechos, que es un libro que toma más de la cuarta parte del Nuevo Testamento, escrito por este hombre de una manera excelentísima en su historia y en la teología que nos presenta, que aunque es un libro histórico y tenemos que comparar la teología de un tema específico, como tal vez el Espíritu Santo, con todo lo demás que dice la Biblia, pues no solamente es historia, sino que nos presenta también todos estos aspectos teológicos. Así que en esta ocasión, sin nada más por el momento, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló una vez más su hermano y amigo Mickey Rivera. La paz del Señor sea con ustedes.